La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony. Le invitamos a que escuche la entrevista en diferentes plataformas de audio, como TuneIn, Spotify, Google Podcast. Ahí estamos, Tony, la entrevista con Diana Verónica y Tony. La entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita para que la notificación pues le llegue ahí a su dispositivo electrónico y usted puede escuchar estas entrevistas en demanda, es decir, cuando usted quiera, puede hacerlo también a través de 360podcast.sb. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Estamos en un mundo conectado donde lo que ocurre detrás de allá pasando el Atlántico en Europa del Este, pues repercute los coletazos nos llegan eventualmente, Diana Verónica. Se vienen tsunamis al final, Tony, porque cuando las grandes potencias tienen problemas, obviamente nos afectan a los pequeños, ¿verdad? Vamos a hablar de repercusiones económicas, y es así como nos da mucho gusto poder conversar y tener aquí en el estudio a Carlos Acevedo. Él es expresidente del Banco Central de Reserva. Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto, Diana, y también Tony a la distancia. Gracias. Un saludo en la distancia, Carlos. Gracias por atender nuestra invitación, como siempre. Siempre un gusto. Hoy no, hoy no le costó dar, Tony, porque da clases acá, ha dado clases acá, ¿verdad, Carlos? Bueno, clases, sí. Ajá, aquí en la UFG. ¿De qué? ¿Clases de qué, Carlos? Antes de la pandemia aquí se daban las clases del doctorado en gestión pública que tiene la Gavidia con el ICAP, con el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ajá. Y ahí doy clases. Muy bien. ¿Están por reanudarlas o cómo va eso? No, desde la pandemia se dan virtual. Ok, entonces de manera virtual. Bueno, Tony, adelante. Bueno, podríamos pensar, Carlos, que ya lo estamos sintiendo, el incremento de precios, la inflación como producto de la subida de los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles ya venían subiendo antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero esto viene a agravar las cosas. Y cuando los precios de los combustibles suben, sube todo lo demás. Pero como no se sabe esto en qué va a terminar, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué acciones podemos nosotros tomar desde nuestro metro cuadrado? ¿Qué recomendaciones podemos darle a nuestra audiencia, Carlos, de lo que está pasando allá y los coletazos que se nos vienen? Bueno, primero debo decir que me sorprende que a pesar del alza de los combustibles hay un montón de tráfico, o sea, como que la gente no le importa que el petróleo esté subiendo tanto. Efectivamente, ayer el petróleo de Brent, que es el petróleo, uno de los petróleos de mejor calidad, llegó casi a rascar los $130 por barril. El máximo histórico de ese petróleo fue en junio del 2008, que llegó a 147,50. O sea, estamos ya en rumbo a romper ese récord. Y eso fue en el momento de la crisis económica mundial, 2008. Fue justo antes. Ajá. O sea, en ese momento se estaba generando todo el problema de las hipotecas de alto riesgo, pero no había recesión. Okay. Entonces, cuando vino ya la recesión, es que el petróleo cayó, ¿verdad? Pero llegó casi a los $150 y aparentemente vamos en ese camino. Hoy amaneció un poco más bajo, amaneció como en $125. El petróleo de Texas anda como unos $5 más bajo, pero va a depender mucho obviamente de lo que ocurra en Ucrania. Uh-huh. Hemos visto ya que el presidente Biden está buscando acercamientos con Maduro para ver si les surte el petróleo, y también llamó a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes, aunque esto le dijeron que no lo ayudaban si Estados Unidos no lo respaldaba en su problema que tienen en Yemen, ¿verdad? Contra otro problema político. Sí. Ajá. En Yemen hay un gran deschongue del 2014 entre dos facciones árabes, una que es pro-iraní y la otra que es defendida por Arabia Saudita. Entonces, el conflicto ese, bueno, como los conflictos árabes, es tremendo. Y entonces ahora Arabia Saudita y los Emiratos le dijeron a Biden que si no los apoya contra la otra facción, tampoco lo van a ayudar a bajar los precios. Entonces,
Esa es la gran interrogante. A ver, bueno, el Biden ayer ya prohibió las importaciones de petróleo y de gas de Rusia. Por eso es que anda buscando... porque sus conversaciones con Venezuela avanzaron. Lo hizo antes. Ajá, no, bueno, el fin de semana, ¿no? El fin de semana está bueno, una delegación de alto nivel estuvo en Venezuela negociando este tema. Sí, bueno, probablemente... sí, antes de soltarse una rama, tratan de agarrar la otra. Exacto. Entonces vamos a ver qué sucede, pero también va a depender de qué tanto se complique el conflicto mismo en Ucrania y qué tanto se extienda. Algunos analistas han hablado de precios de $175, que serían récords históricos absolutos, y con eso el galón de combustible a nosotros podría llegar 5.5, 6, bueno, depende cuánto suba el petróleo, alimentando la inflación ya bueno, en este momento estamos acercándonos a 7% de inflación, que no la teníamos desde hace un cuarto de siglo, igual que Estados Unidos, y con todo el impacto sobre la gente, ¿verdad? ¿Qué tanto también influye, Carlos, el tema de que antes que empezara todo esto de Rusia, Ucrania, la OPEP, los países de productores de petróleo, también estaban se habían puesto de acuerdo para ir incrementando lentamente el precio de barril de petróleo y con esto poder generar ganancias ante las pérdidas que tuvieron en el 2020, cuando los precios se desplomaron porque estábamos encerrados, entonces no había mucha demanda de combustibles. Esto continúa igual, o sea, este es otro factor que viene a alimentar el hecho de que suban los precios de los combustibles. Claro. Bueno, la OPEP siempre ha funcionado como un cártel desde su creación hace, no sé, 50 años o por ahí. Pero lo curioso es que en las negociaciones del año pasado, por primera vez, Arabia Saudita no había acuerpado como la decisión colectiva, que era, reducir la producción para subir los precios. Entonces, como que se les había salido del huacal, a pesar de haber sido siempre el líder, porque es el mayor productor dentro de la OPEP. Fuera de la OPEP, Estados Unidos produce más petróleo, sobre todo de que empezaron a explotar este petróleo a base de fracturar roca, ¿verdad? Con métodos hidráulicos. Pero sí, en eso estaban, y eso abonó al aumento de los precios antes de que viniera a explotar lo de la crisis de Ucrania. Además del aumento general de todo por el tema de los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y el tema de la crisis de los contenedores. O sea que... la tormenta perfecta, Carlos. Se están alineando todos los astros para... Carlos, es un tema de pragmatismo, porque vaya, mientras están dando duro con todo, Rusia y Ucrania, y Estados Unidos, Europa, los países de la OTAN están ayudando a los ucranianos a librar esta guerra, todavía Europa, y yo no sé, Estados Unidos le están comprando petróleo a Rusia y gas, todavía al día de hoy. Bueno, Estados Unidos ya no, ¿verdad? Desde la orden de Biden, pero la orden es de anteayer. Alemania no, ¿verdad? Porque el canciller Scholz dijo que no, pero hay que comprender a Alemania, ¿verdad? Alemania, el 50% de su gas viene de Rusia. Europa recibe como la tercera parte del gas y del petróleo de Rusia. Entonces, no es lo mismo para los europeos imponer sanciones y cortar las importaciones de hidrocarburos de Rusia que para Estados Unidos, ¿verdad? Que produce más ellos mismos y pueden conseguir de otro lado. Tienen reservas. Entonces, para Alemania, el costo social, económico y social de hacerlo es mucho más fuerte. Y por eso es que Alemania está reticente a apoyar ese tipo de sanciones. Pero por otro lado, Rusia, que ya, estaba este gasoducto, era el que está el Nord Stream 1 y el 2. Entonces el 2 está en proceso de construcción, y entonces decían que como sanciones por Rusia ya no lo iban a continuar construyendo. Pero ahora viene Rusia y por su cuenta dice, pues les vamos a cerrar el 1. El 1 que está en operación y es el que surte de gas a Alemania. Entonces, el problema de una economía global es que cuando uno ataca al otro se hace harakiri uno solo, ¿verdad?
O sea, uno no puede vivir sin el otro a pesar de los problemas políticos. Y, o sea, y lo otro que llama la atención, y aquí ya entra el presidente de la República, Nayib Bukele, con un tuit ayer, porque vaya, estaba esta delegación estadounidense que sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, y el tema de la energía estuvo sobre la mesa. Entonces puso ayer el presidente: el gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno. Y también cuando el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve mal. Lo peor de todo es que miles de millones de personas siguen comprando ese discurso y tomándolo como verdad. He leído textualmente el tuit, es decir, nos debe sorprender que Estados Unidos tenga intereses y no tenga amigos. Vaya, pero esto es todos los gobiernos y todo el mundo, ¿verdad? Incluso si lo aplicamos al presidente Bukele, ¿verdad? Los que eran malos en arena y ahora son sus aliados, ahora son buenos, ¿verdad? Y los que antes eran buenos, ahora son malos, ¿verdad? O sea, depende de... Cada gobierno funciona así, ¿verdad? Sí hay un dicho que se le aplica mucho a Estados Unidos de que, y lo ha dicho algún alto funcionario, secretario de Estado, de que Estados Unidos no tiene amigos sino solo intereses. Intereses económicos o políticos. Y hay varias frases que parafrasean eso. Pero eso es de cualquier gobierno, ¿verdad? O sea, no lo deberíamos de ver mal, es lo que usted dice, Carlos. No nos debería de sorprender. No nos debería de sorprender, es pragmatismo. Bueno, Maduro mismo, ¿verdad? Salió apoyando la invasión de Rusia, ¿verdad? De una manera muy vehemente, y ahora que viene Estados Unidos a negociar, ya los ojitos, ¿verdad? Se iluminan de, bueno, ¿qué podemos sacar de esto, ¿verdad? Y si Estados Unidos le hace una buena oferta, seguro que le da la espalda a Putin, ¿verdad? O sea, ¿quién da más? O le sigue vendiendo, le comienza a vender a Estados Unidos y sigue respaldando a Rusia. No nos debería de extrañar, Carlos. Sí, le vende al diablo, ¿verdad? Y eso no solo él, o sea, cualquier gobierno. Entonces, es parte del realpolitik que dicen, ¿verdad? O sea, a la hora de las horas así funcionan las cosas. Los intereses políticos no tienen al final del día nada que ver con los intereses económicos. Porque usted dice algo muy importante: las economías dependen unas de otras, no son aisladas. O sea, ¿qué tan fuerte es Europa, las economías europeas, qué tan fuertes son para no depender de Rusia, por ejemplo, en el suministro de gas? Claro. Imposible. Y eso que Rusia no es una economía tan grande como obviamente era la Unión Soviética, ¿verdad? Que era la segunda potencia. Rusia ahora es la economía número 11 en el mundo. Corea del Sur es más grande. Por supuesto, Japón, Francia, Inglaterra son más grandes. China ni se diga, y Estados Unidos, ¿verdad? India es más grande. Después de Rusia viene Brasil. Entonces, económicamente no es la potencia que era la Unión Soviética, pero sigue produciendo un montón de petróleo. El trigo, ¿verdad? Es otro tema complicado, ¿verdad? Porque entre Ucrania y Rusia producen exportan como la cuarta parte del trigo mundial. Entonces se cortan las exportaciones de trigo. Si nos gusta el pan de trigo, nos va a costar más caro, ¿verdad? Significa hambre al final del día. Significa hambre. Ajá. Ok. Vámonos entonces, regresemos a El Salvador, Carlos, en base a todo lo que hemos estado hablando de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y aquí preguntaba un radioescucha, bueno, ¿y nuestro petróleo de dónde proviene? O sea, o mejor dicho, los productos derivados del petróleo que importamos, ¿de dónde provienen? Entiendo que ahora la mayor parte es de Estados Unidos, refinerías de Estados Unidos. Y por lo tanto dependemos del precio que se dé. Sí, cuando estaba Alba Petróleos, ahí sí había... Bueno, primero había importaciones de crudo que se refinaban en La Raza, pero La Raza se cerró desde hace 10 años más o menos. Entonces, desde hace 10 años El Salvador ya no importa crudo, sino ya los derivados. Eso lo vuelve más caro, ¿no? Porque es producto terminado. Sí, y con con el declive de Alba Petróleos, entonces entiendo que ahora es de Estados Unidos fundamentalmente el petróleo. Ok, que las economías... Bueno, los derivados, sí. La economía del país depende de eso, ¿verdad? De las importaciones de los productos derivados del petróleo, porque así se mueve. Dado el contexto mundial, Carlos, ¿cómo afecta esto a la economía? Hemos hablado que
que el galón de combustible va a llegar a los $5. Esto es inminente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede deparar el 2022? ¿O vamos a depender de lo que si mañana se ponen de acuerdo, o si hoy se ponen de acuerdo Rusia o Ucrania, la perspectiva del siguiente mes va a ser completamente diferente? Sí. Bueno, el 2008, que el barril llegó casi a los 150, aquí la gasolina estaba como en $5, más o menos. Entonces, eso nos da una pauta de por dónde puede llegar. En aquel momento, El Salvador tuvo una factura petrolera cercana a los $2,000 millones. Pagamos en importaciones de... Allá todavía se importaba el crudo y también derivados. O sea, entre ambas cosas pagamos casi $2,000 millones. La factura petrolera. Entonces, si ahora viene un aumento similar, por ahí vamos a tener que estar pagando, ¿verdad? La buena noticia para el gobierno es que ahí va sobre esa factura. Entonces, el gobierno se beneficia de una mayor recaudación por petróleo, pero además, con el aumento de precios de todo, el gobierno se beneficia también de la recaudación de IVA. Entre otras cosas, ese es uno de los factores principales de la alta recaudación de IVA que se tuvo el año pasado. Por la alta inflación que registramos, que fue superior al 6%, entonces la recaudación de IVA fue bastante mayor. O sea que para el gobierno, altos precios es buena noticia. En ese sentido, digamos, aumenta la recaudación. Pero eso lo pagan los presupuestos de los hogares, ¿verdad? Entonces así es. Todo lo aparte, Carlos, que también el discurso, la narrativa, pues es bastante bonancible en términos de repercusiones negativas para el gobierno, porque es muy fácil decir, miren, yo no tengo la culpa porque es algo que está pasando allá y yo no controlo allá. Es una guerra y entonces, pues yo ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Y salvo dar recomendaciones, ¿verdad? Pero ya decía usted, Carlos, esta situación no se ve en la calle porque los congestionamientos siguen. Ahora, por el otro lado, hay quienes sugieren que hay que revisar los impuestos que pagamos en cada galón de combustible, Carlos, sí. ¿Verdad? Uno de ellos es Julio Villagrán, que es alguien que conoce el tema de hidrocarburos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se puede apoyar a la economía del consumidor de combustibles y de todas las actividades económicas en general, revisando a la baja los impuestos que se cobran en el galón de combustible? Yo lo veo complicado, porque de cada galón de combustible son 20 centavos del fovial. Son 16 centavos del FEFE que sirven para subsidiar el gas. Y son 10 centavos del Cotrans que sirven para subsidiar el transporte público. Y luego el 13% de IVA. Entonces, del FEFE el gobierno saca el dinero para subsidiar el gas. Entonces, supongamos que el gobierno dice, voy a quitar el FEFE, entonces tiene que buscar de dónde saca esos 70 millones para subsidiar el gas. Que corta fovial son más o menos como 80 millones. Entonces, ¿de dónde va a sacar los 80 millones para mantener la red vial? Que corta... que ya es deficiente. Que corta el Cotrans, ¿de dónde va a sacar los 40 millones para cubrir el transporte? Entonces, es quitar de un lado para poner en el otro, ¿verdad? Es cerrar un hoyo para abrir otro más grande. Sí. Ahora, lo que dice la gente es, bueno, ¿por qué no? Bueno, algunos dicen, bueno, ¿por qué no a partir de cierto precio, ya que no aplique el IVA? Por ejemplo, si el galón sube de 4 para arriba, ya el exceso de los $4 que no aplique el IVA. Esa es una posibilidad, digamos, si el galón de gasolina sube de 4 a 5, entonces ya sobre el último dólar ya no aplica el IVA, pero no es mucho, ¿verdad? Porque en El Salvador el consumo anual de combustible anda por los $400 millones. Entonces, supongamos que esos galones suban de 4 a 5 en promedio, $1. Si no se cobra el IVA sobre ese dólar, serían 13 centavos por dólar. O sea que si son 400 millones que se consumen, digamos, a dólar por el dólar extra, tendríamos 52 millones de dólares de IVA, que el gobierno diría ya no va a cobrar, 52 al año. Si lo dividimos entre 12 meses, son 40. O sea, por 4, sí, por ahí, vea, 4 y algo. Sí.
O sea que sería como, vamos a ver, si sería 52 entre 12, sería como 4.3 millones, dividido, pongámosles en 1 millón de propietarios de automóviles, camiones, etcétera. Serían como $4 al mes la ayuda, en promedio. $4 al mes. ¿Causa o no causa impacto en las familias? Es lo que usted dice, o en la industria, en la actividad económica. Yo no creo, es menos de lo que es el subsidio de gas. Entonces, se puede adoptar ese tipo de medidas, pero hay que estar conscientes cuando uno hace números de que no. Para mí, si el gobierno me dice, te voy a eximir del IVA, de ese dólar adicional. Ese dólar, $4 al mes, realmente no me sacan de agüite, ¿verdad? A ver, pero para usted, pero para alguien que gane el mínimo, bueno, seguramente no tiene transporte privado. Utiliza el transporte público. Sí, pero y entonces, ¿para dónde hacerse? Es decir, no... contra la pared. Sí, contra la pared, porque si no es a través de la cadena de impuestos en el pago de los combustibles, ¿qué otro tipo de medidas paliativas se pueden tomar? Tomando en cuenta que ya, o sea, ya el incremento de precios del producto de la canasta básica ya la gente los está sintiendo. Vaya, este es un problema típico, como en este caso, de países que son importadores netos, ¿verdad? O sea, no tenés petróleo, el petróleo lo tienes que comprar más caro, no hay para dónde hacerse. Ahora, países como Costa Rica y creo que Guatemala lo que han hecho es como quitar ciertos impuestos de manera temporal. Podría pensarse en algo así, ¿verdad? Quitemos temporalmente, no sé, una parte del FOBIER, digamos la mitad de esos impuestos y no cobremos IVA si el precio sube, digamos la parte del precio por arriba de 3. Pero lo que hay que estar conscientes es que otra vez, estás sacando de un bolsillo, digamos, para meter en un bolsillo, estás sacando el otro bolsillo. Y eso tarde o temprano, el gobierno lo tiene que recuperar. Entonces, creo que lo importante es que la gente no se haga ilusiones de que el gobierno tiene un margen de maniobra y de que simplemente puede reducir el dólar de impuestos que se paga, ¿verdad? Entre todo eso, es casi el dólar. Porque si lo hace, entonces deja desfinanciado. Todos esos, el subsidio al transporte, el subsidio al gas. Entonces, que la gente esté consciente de eso. Y el hoyo fiscal que se ha estimado este año para 500 millones, que va a ser más grande, sería todavía más grande si el gobierno deja de percibir esos impuestos. Ahora, otra alternativa que señala la gente es, ¿y por qué el gobierno no deja de gastar en publicidad y todo eso? Bueno, es una opción que se puede, digamos, explorar. El problema es que no sabemos, como toda esa información reservada, no sabemos cuánto gasta el gobierno en publicidad. Pero sí, se puede revisar, y eso el gobierno lo sabe, cuánto es gasto, llamémosle, superfluo, y qué ahorro se puede hacer por ahí. Pero sin tener datos es difícil saber. Ahora, yo no creo que el gasto en publicidad sea de 100 millones al año. O sea que también por ahí creo yo que el beneficio no sería muy grande, pero habría que explorarlo. Ahora, si usted fuera estuviera en el equipo asesor del presidente de la República para tomar decisiones al respecto, ¿qué sugeriría? No, lo más probable es que me sacarían primero. Porque no me dan los datos. Sí. No dura ni una semana, Carlos. Así como ese meme de alguien que estiran por la ventana, ¿verdad?, del edificio. Bueno, yo primero, lo que dice Diana, quiero ver los datos. O sea, para ver dónde, así como el médico que va a hacer una lipoescultura, primero hace la revisión. Tony no se hizo nada de eso. Se corrigió un problema, pero un problema de la nariz. ¿Dónde va? No sé por qué agarran ese ejemplo, hombre. Sí, ¿dónde va a cortar grasa? Entonces, con un marcador, bueno, dice, por aquí voy a cortar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, si voy a recortar para liberar recursos, tengo que saber dónde voy a cortar. Entonces, necesito los datos. Y en función de los datos ya se puede decidir, pero probablemente mi primer consejo es que no se haga, digamos, que no se recorten esos impuestos, porque
es transferir el problema a otro lado. Entonces, ahora, buscar recortar gasto, llamémosle superfluo, requiere los datos. Entonces, bueno, queremos ver los datos y en función de eso decidir dónde se puede recortar. Ahora, esto sería momentáneo. No, si es recorte, bueno, si es recorte de gasto, como en la liposcultura, ¿verdad? Ajá. Se quita la grasa con la idea de que no vuelva. De que no vuelva a engordar. De que no vuelva la grasa. Entonces, si es gasto así, yo diría que lo recomendable es que se quite esa grasa del gasto público y que no vuelva a engordar. Yo no sé tú, Tony, pero a ver, siempre escuchamos eso, ¿verdad? De que hay que quitar grasa del Estado. ¿Verdad? Cada vez que se está analizando presupuesto, que se están buscando préstamos, etcétera, etcétera. Y yo creo que nunca se hace, Carlos. Nunca se hace, la famosa grasa nunca la quitan. Bueno, en tiempos de Funes, el ministro Cáceres en algún momento se puso decreto de contención del gasto. Lo que no viajaban y todas estas cosas. Sí, eso. Entonces, eso va en esa línea. El problema es que, digamos, que alguien como yo siempre me echan los sobresueldos. Entonces, estoy dando recomendaciones de cómo gastar y siempre va a decir la gente, y usted recibió sobresueldos, ¿verdad? Pero sí, o sea, el hecho de que haya recibido sobresueldos no quiere decir que no pueda dar recomendaciones técnicas. Uh-huh. De hecho, lo recibí por las recomendaciones técnicas que podía dar, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. A ver, Carlos, en medio de todo esto, al menos se esperaba que ayer a la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa llegaran este paquete de medidas económicas que ha venido anunciando el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter. No llegaron y todavía estamos, y aquí entramos al terreno de la especulación, pero se ha dicho que mucho de esto tendrá que ver con el tema de Bitcoin City. Hemos llegado incluso a escuchar que si funciona todo lo de Bitcoin City, los bonos Volcán, incluso podría llegar a pagarse la deuda externa. Son cosas que se escuchan en estos tiempos. ¿Qué sabe usted de todo esto y cómo juega el Bitcoin en medio de una situación en la que estamos, donde no hay para dónde hacerse y parece que la crisis mundial por la guerra Rusia-Ucrania, pues al menos va a continuar? Uh-huh. Bueno, yo creo que el presidente ha tenido la mala suerte, como decíamos hace un momento, de que todos los astros se le están alineando en contra, ¿verdad? El Bitcoin ha entrado en una mala racha desde finales del año pasado. Luego ahora que se iba a emitir estos bonos Volcán ahora en la primera quincena de marzo, que ya casi va por terminar, no se anticipaba que venía el problema de Ucrania. Entonces, definitivamente eso le complica las cosas. Ahora, empezando quizás por lo último que decías, que si el Bitcoin le va bien, se puede pagar la deuda externa. Por ejemplo, en este momento se tiene 1.801 Bitcoins. Voy a ser generoso. El precio anda como en $42,000 por Bitcoin, pero voy a asumir que anda $50,000 por Bitcoin. Eso implicaría que El Salvador tendría como unos $100 millones en los Bitcoins que tiene si el precio subiera a $50,000. Uno de los supuestos de la emisión de los 1,000 millones de los bonos Volcán es que el precio del Bitcoin va a subir a 1 millón de aquí a 5 años. Supongamos que no tarda 5 años en subir, sino que ya la otra semana el precio del Bitcoin sube a 1 millón y ahorita está en 50,000. O sea, es una multiplicación de 20 por 1. Si el gobierno tiene $100 millones en Bitcoins ahora y se multiplica por 20, esos Bitcoins la otra semana valdrían 2,000 millones. Los que valen 100 ahora valdrían 2,000 millones si el precio del Bitcoin subiera a 1 millón. Uh-huh. Y la deuda pública es de 25,000 millones. O sea que sería la 12ª parte de la deuda pública, aún asumiendo que subiera a 1 millón. O sea que no hay manera de que los números cuadren para decir que con el éxito del Bitcoin va a pagar la deuda externa. No. Puede ser algún otro chivo PET, que parece una gran cosa que ha hecho el chivo PET, pero no lo saca de agüite tampoco al gobierno.
Luego, lo de los bonos mismos es una locura desde cualquier punto de vista que se vea, ¿verdad? La semana pasada el riesgo país de El Salvador cerró en 17.55, o sea que si El Salvador quisiera salir a colocar bonos soberanos convencionales ahorita, tendría que pagar un cupón como de 20%. Y está ofreciendo 6.5 por el cupón de los bonos Volcán, o va a ofrecer, porque todavía no está el prospecto. Bueno, iba a salir, como digo, la emisión ahora. Ayer o anteayer salían unas declaraciones del diputado Soriano a Bloomberg de que la nueva ley de activos digitales todavía no está lista y que probablemente se vaya a presentar a la Asamblea en abril. O sea que ya hay un retraso en el cronograma, ¿verdad? Entonces, todo está saliendo en el mal al gobierno. O sea, todo está en perspectiva, es lo que usted dice. O sea, se ponen fechas, pero no se van cumpliendo. Sí, pero eso ya indica que hay problemas, ¿verdad? Porque cuando las cosas están bien, se van haciendo conforme se dice. Pero además el retraso mismo ya está indicando que hay problemas de otro tipo. ¿Por qué la ley no está lista? Esa ley no debería ser complicado hacerla. Además entiendo que aunque se apruebe esa ley y se logren emitir los bonos Volcán acá, por regulaciones de la SEC de Estados Unidos, de la Comisión de Valores, los inversionistas norteamericanos no podrían comprar esos bonos. Por eso es que decían que el ministro Zelaya andaba en París o no sé dónde buscando inversionistas. O sea que el gobierno tiene muy complicado el panorama, pero además si lograra colocar eso, según lo que dijo el presidente con Samson Moe allá en Misata, no va a ser para recoger fondos para apoyo presupuestario, sino los 500 millones sería para comprar Bitcoin y los otros 500 para Bitcoin City. No, de ahí no saldría dinero supuestamente para apoyar para cerrar la brecha presupuestaria. Carlos, el presidente ha hablado de 52, si no mal recuerdo, Tony, ¿verdad? Propuestas propuestas de reformas a leyes para agilizar el tema económico. Lo que conocimos últimamente es que iban a presentar 10 que no han sido presentadas todavía. ¿Por dónde andan estas propuestas? ¿Tiene información? No, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Entonces, si no tenemos a la mano los anteproyectos, es difícil saber, más allá de lo que se ha anunciado, ¿verdad? Que si alguien invierte... Nacionalización, hemos escuchado, por ejemplo. Nacionaliza, no sabemos cuánto tendría que invertir, $100,000 o $250,000. En Estados Unidos creo que con $250,000 ya le dan la nacionalidad. Luego está el tema de la tramitología, que ciertamente ha sido un quebradero de cabeza desde hace décadas y que curiosamente los gobiernos de arena, gobiernos de empresarios no lo arreglaron, ¿verdad? Está también tramitología. Que para eso fue creada la OMR, ¿verdad? El organismo de mejora regulatoria para revisar todo esto. Así es. Que al final han habido recomendaciones, se han empezado a hacer cambios, pero no los suficientes ni los necesarios. Sí, quizá ahí podría el gobierno, o a lo mejor lo está haciendo, lo va a hacer, tomar insumos de lo que analizó el OMR para ver qué se puede hacer. Entonces no sabemos realmente muchos detalles sobre estas 52 iniciativas de ley, ¿verdad? O sea, ya el gobierno antes del conflicto Rusia-Ucrania y todo el jaleo que esto ha generado en el mundo, ya tenía problemas, Carlos. Son 1.300, 1.400 millones. Yo tengo ratos de no ver al ministro de Hacienda en los medios de comunicación. Y ese hoyo, esos 1.300, 1.400 millones que el Fondo Monetario Internacional, pues a estas alturas yo no creo que haya alguien que piense que se los van a dar al gobierno. ¿De dónde los va a sacar? Solo el ministro. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Tenemos entre letes y cetes, que es deuda de corto plazo, vencimiento de un año, tenemos como 2.600 millones. Tenemos los 800 millones de los bonos del 2023, que el dinero ya hay que tenerlo listo en diciembre, por lo menos, de este año. ¿Verdad? Eso hay que pagarlo en enero. Pero hay que recoger el dinero antes. Hay que tener, sí. Pues entonces ya tenemos 2.600 de deuda de corto plazo, que hay que darle el rollover, más los 800 millones, tenemos 3.400 millones. La esperanza que en algún momento había expresado el gobierno es que si esta colocación de los bonos Volcán salía bien, podían venir luego colocaciones hasta por 5.000 millones. Esta gente no hace números realmente. 5.000 millones para de ahí a sacar para las otras necesidades.
Pero sigue sobre el tapete el gran interrogante de si van a lograr colocar. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque financieramente, si un inversionista está interesado en bitcoins, como se ha dicho muchas veces, lo que mejor le sale es comprar directamente los bitcoins y no meterse a comprar los bonos de un país que tiene el riesgo fiscal más, bueno, el tercero más alto de América Latina, pero descontando Venezuela es el segundo más alto. Y además que el precio del Bitcoin en términos del tenedor de ese bono queda congelado por 5 años. Entonces, si yo estoy interesado, prefiero comprar directamente los Bitcoins y no el bono Volcán. Entonces, los únicos que podrían comprar son los miembros de la secta más fanáticos que por apoyar este experimento del nuevo Singapur están dispuestos a donar, digamos, básicamente una donación, así como... Sí, no va a ser una inversión, sino una donación. Una donación, no es una inversión. Entonces, a ver, Carlos, explíquenos, por favor, para poner en contexto a nuestra audiencia y a nosotros mismos. Es decir, vaya, dentro del modelo tradicional de emisión de bonos, ¿qué es lo que la gente estaría comprando con los bonos Volcán? Es decir, ¿cómo funciona eso y qué tengo al comprar un bono que tengo yo en la mano? Igual esto no está muy claro porque todavía no tenemos el prospecto que se emite cuando ya se saca la emisión. La emisión. Lo que sabemos de los bonos Volcán es lo que el presidente junto con Samson Moon, el CEO de Blockstream, que bueno, ya renunció a Blockstream. Ya renunció. Anunció en Misata. Entonces dijo, bueno, se quieren emitir $1,000 millones de dólares que pueden comprar, digamos, los inversionistas que los compren pueden pagarlos con dólares, con Bitcoin o con Tether. Vaya, eso lo sabemos. Y luego el destino, era 500 millones son para comprar Bitcoins y otros 500 millones para empezar a construir Bitcoin City. De los 500 millones para comprar Bitcoins, el gobierno compra los 500 millones o si le han pagado con Bitcoin, bueno, compra la diferencia, pero 500 millones quedan en Bitcoins, digámoslo así, congelados por 5 años. Entonces, cualquier incremento del precio del Bitcoin, ahí está. El inversionista que compra esos bonos va a tener derecho a que le paguen 6,5% anualmente sobre esos bonos. Y después de los 5 años, el gobierno libera, digamos, los 500 millones y los incrementos del precio ya los va a dividir con los tenedores de bonos. Entonces, a partir del 5.º año que realmente los tenedores de esos bonos se van a aprovechar del incremento del precio del Bitcoin. Pero entonces ahí viene el tema. Si realmente yo soy un criptoentusiasta y pienso que el precio del Bitcoin va a subir de aquí a 5 años, probablemente yo voy a querer tenerlo, voy a tener que las llaves de eso, y no esperar a que el gobierno de un país chiquitito y emproblemado me decida, bueno, ahora ya vamos a empezar a compartir las ganancias de estos bonos. Vaya, pero tendría que haber otro incentivo adicional. El incentivo de contribuir a una buena causa. O sea, el único incentivo financiero es el de el 6,5%. Y luego, después de los 5 años, lo que dé el incremento del precio del bono. Pero te digo, si El Salvador quisiera salir a colocar ahora, necesitaría pagar 20% en los mercados convencionales. Entonces, ¿por qué voy a estar recibiendo 6,5% si puedo recibir 20% por el otro lado? Porque quiero apoyar la causa. Porque quiero apoyar la causa. O sea que, a final de cuentas, el tema de comprar eso es apoyar la causa, donar mi dinero. Entonces, o porque voy a vivir allá entre la Unión, allá por la Unión, y voy a estar en una ciudad donde no voy a pagar impuestos. Algunos opinan y uno lee ahí entre líneas que, a ver, todo este movimiento de los criptoactivos es algo nuevo y es algo que para muchos es incertidumbre, pero quienes están en ese mundo lo defienden y creen que esto es pensar afuera de la caja, dicen, ¿verdad? Justo esta semana hablábamos con unos arquitectos y decían, bueno, bien, hay gente que está comprando tierras allá en Punta Mango, en La Libertad, a puro Bitcoin, ¿verdad? Entonces, a ver, este movimiento de personas que defienden el mundo de los criptoactivos podrían estar generando en El Salvador, a ver, esa expectativa
de que este modelo sí funciona y por lo tanto lo voy a apoyar, porque usted dice, bueno, mejor lo pongo afuera que me van a pagar el 20% contra el 6.5% de acá. Sí. Pero como mi intención es demostrar que el modelo funciona, lo voy a colocar acá. Ajá. Podría darse esa situación. Vale, sí. Bueno, yo defiendo el modelo o el mundo de los criptoactivos. Yo no estoy en contra de eso. De hecho, hoy entra en vigencia la orden ejecutiva que firmó Biden sobre el tema ese, y en la parte de antecedentes dice hay 40 millones de norteamericanos que han transado, invertido con Bitcoin, 16% de la población. En el mundo esta tendencia es imparable, o sea, todo el mundo le está entrando al tema de las criptomonedas o del dinero digital, ¿verdad? 100 bancos centrales están ya estudiando la emisión de, ¿cómo se llaman? Los CBDC, los Central Bank Digital Currencies, o sea, monedas digitales de los bancos centrales. O sea, esto es imparable, ¿verdad? Y va creciendo. ¿Qué va a significar lo que firma Biden hoy? Digamos como... El marco legal. No es el marco legal, es el marco de los objetivos de política, de política pública en Estados Unidos en el tema del Bitcoin, para garantizar la estabilidad financiera, la protección del consumidor, que no haya riesgos de lavado de dinero. Okay. O sea, las grandes directrices de política pública para que luego cada institución de Estados Unidos vaya ya haciendo la letra fina de eso. Okay. Pero lo importante es que le da un espaldarazo al tema. Por eso es que el Bitcoin, que estaba cayendo, ayer subió 8% cuando se anunció esta orden ejecutiva. 42.124.97 es el precio actual. Y veníamos de 36, ¿verdad? Por ahí hemos andado. Vaya, yo siempre reviso mi billetera, mi chivo. Eso, ajá. Hoy tenía, antes de venir aquí, tenía $27 de los 30 que me depositaron. Yo no lo he tocado, yo solo veo cómo va y viene. Se mueve. Ajá. O sea, cuando el presidente me regaló generosamente esos $30 de mis impuestos, el Bitcoin estaba en 52,000, 53,000 y ahora está en 42,000. O sea que si yo quisiera vender eso, estaría perdiendo $10,000 por cada Bitcoin. Entonces no es, digamos, hasta el momento no le ha ido bien las cuentas. Yo estoy igual que usted, Carlos, no los he tocado y ahorita tengo $21.44 de los 30 que me dio el gobierno. ¿Y cuándo abriste la billetera? Híjole, el 22 de noviembre del 2021. No, yo la abrí como a los 3 días, como el 10 de septiembre. Y no la abrí antes porque no había manera de entrar el 7 de septiembre entró en vigencia la ley. Sí, pero bueno, tu caso es todavía peor, ¿verdad? O sea, se compró más caro. Te ha ido peor, Tony. Esos Bitcoin tuyos se han de haber comprado casi como en $60,000. Y ahora están en 42,000, una pérdida de $18,000 por Bitcoin. Los míos se compraron un poco más baratos, pero se compraron más caros de lo que están ahora. Entonces, hasta en eso le ha ido mal, ¿verdad? Entonces, pero insisto, el problema no es las criptomonedas. Yo creo que ahí no es el futuro, es ya el presente. Ajá. La gran locura del presidente es hacer como dicen en inglés, legal tender, o sea, moneda de curso legal. Que no significa hacerlo legal, ¿verdad? Porque en Estados Unidos ya el comercio con criptomonedas es legal. Y en muchos países es legal. En otros está en un limbo legal porque no hay. Pero en ninguno es legal tender. Es la diferencia que mucha gente no entiende. No dice es que es legal. Sí, legal puede ser. Pero legal tender es otra cosa. Legal tender es que es una moneda que si yo voy a pagar una deuda, me la tiene mi acreedor me lo tiene que aceptar. Es lo que define a una moneda en un país como la moneda oficial. Lo que pasa no es lo mismo lo que está haciendo Estados Unidos, que está dándole algún soporte legal que a la actualidad no lo tenía. Ajá. A que diga que el Bitcoin es legal específicamente esa criptomoneda es una moneda de curso legal. Sí, o sea, es lo que en la ley del Bitcoin se dice poder liberatorio, o sea que le libera al deudor de su deuda si pagan eso, porque el acreedor está obligado a aceptar. Eso es legal tender.
Entonces, El Salvador es el único país en el mundo que lo ha declarado legal tender, y ese es el problema. La crítica del Fondo Monetario no es que la gente compra e invierte, es legal tender. O sea, se elimina eso y ya estuvo, ya no hay problema. Ya crea menos incertidumbre. Sí. Son las 9:00 con 2 minutos. ¿Qué podemos entonces esperar económicamente hablando en los próximos días? ¿De qué depende? ¿Qué hacemos nosotros aquí en nuestra el día a día? colonia, en el día a día? La gente que, pues sí, que tiene su trabajo. Mira, Tony, porque en el 2021 decíamos, bueno, ya se va a estabilizar el tema de la COVID-19, y entonces ya con esto va poco a poco la cadena de suministros, la cadena de contenedores se va a ir normalizando, y entonces vamos a recuperarnos. Ajá. Pero nos vino Ucrania-Rusia. Sale el Rasputín sin el Ras. Y nos vino también que el OPEP dijo, bueno, voy a empezar a subir el precio del petróleo para reponerme de lo que dejé de ganar en el 2020. Ajá. Bueno, y todavía falta quizá lo peor, ¿verdad? Gracias, ajá. Es que la Reserva Federal, frente a esta espiral inflacionaria, bueno, ya se había anunciado desde antes, ¿verdad? Y Jerome Powell, el gobernador de la Fed, lo acaba de reiterar. Ya a partir de este mes se va a empezar a subir las tasas de interés como una política monetaria para ponerle un freno a la inflación. Entonces, eso, el gran riesgo es que en una economía que no está todavía muy recuperada, al ponerle el freno, vaya a entrar en recesión. Y entonces entraríamos en un problema de estanflación que en Estados Unidos no se vivía desde hace 40 años. Entonces tendríamos una combinación de inflación con bajo crecimiento y alto desempleo, que es el peor escenario macroeconómico que puede haber. ¿Inflación cómo es? Alta inflación con alto desempleo. Estanflación. Entonces, si eso se da, ahí sí. Sí, porque al subir los intereses hay menos dinero circulando, ¿verdad? Es así. Sí. Y al haber menos dinero circulando, entonces ingresan menos impuestos. Entre otras cosas. Y la economía crece menos y se generan menos empleos o se pierden empleos. Se pierden ingresos para la gente. O sea, no solo es que el gobierno pierde ingresos. La gente tiene menos dinero. La gente tiene menos dinero. Y entonces nos van a caer menos remesas. Y vamos a exportar menos y vamos a estar como en el 2009. Porque la ventaja del año pasado es que gracias a las políticas de estímulo de la administración Biden, la economía de Estados Unidos se mantuvo a flote, y una parte de eso nos vino en remesas, un récord histórico, 7.500 millones, y otra parte nos vino por demanda de exportaciones, aunque el gobierno aquí se echa el crédito que gracias a sus políticas, bueno, fue gracias a las políticas de la administración Biden que permitieron que viniera ese montón de remesas y que la demanda de nuestras exportaciones. Pero si Estados Unidos entra en recesión, nos olvidamos de remesas y nos olvidamos de exportaciones. O sea, baja todo eso. Baja todo eso y con inflación. Entonces, ese escenario, ahí está. Eso podría estar pasando en los próximos meses. Y aquí podrían subir también las tasas de interés de créditos hipotecarios, de consumo, de personales. Ya están subiendo por el riesgo país, ¿verdad? Recordemos que el año pasado, cuando Moody's degradó al gobierno, degradó también a la agrícola y a Bandesal. Y ahora, cuando Fitch degradó al gobierno, degradó a la agrícola y degradó a la vivienda. O sea que ya el sistema financiero, los bancos privados, por su exposición al riesgo fiscal, ya están sufriendo también el ácido del deterioro del riesgo país. Y obviamente, si el agrícola o la vivienda se fondean a precios más altos fuera, a la hora que vos vas a hacer solicitud de un crédito personal, de vivienda, lo que sea, te van a vacunar con tasas más altas. ¿Cómo fue? Pero vean, a ver, hay que entender esto. Los bancos se fondean con dinero que prestan en el exterior. Piden prestados, ¿verdad? Sí. Y al tener mayor riesgo país, entonces se los prestan más caro. Por lo tanto, ellos lo tienen que prestar localmente más caro. Pero yo entiendo que hay suficientes reservas a nivel de la banca nacional. Bueno, ese es otro tema. Vimos hace 15 días que el Comité de Normas del Banco Central liberó la mitad del dinero en caja que tenían los bancos y que estaba sometido a reservas de liquidez para que pudieran comprar al día siguiente la emisión de 300 millones que hacía el gobierno de títulos que no son ni letes, ni CETES, ni eurobonos. O sea, es un nuevo animal ahí.
y ni siquiera lograron colocar los 300 millones, sino 210 millones. Uh-huh. Entonces, las reservas de liquidez, sí, ahí han estado, pero el gobierno las ha estado liberando para que la banca le pueda comprar deuda. Uh-huh. Para que pueda comprar deuda pública. O sea que quién sabe, pues, es lo que nos dice, Carlos. Al final, ¿qué hacemos, pues, Carlos? Porque vaya, incluso hay temor de o sea, al final, entre tanta especulación, el grupo de WhatsApp, hay gente que llega incluso a especular sobre corralitos y cosas así. Le tiene que haber llegado alguna... Bueno, Rusia acaba de poner corralito, ¿verdad? Esta semana. Uh-huh. Bueno, y este escenario no es el peor, ¿verdad? Porque si Putin, que parece que ya está todo estresado y con el síndrome ese de Ibris, que dicen, si se le ocurre lanzar los misiles, ahí sí ya nos liberamos de todos los otros problemas, ¿verdad? Ok. Carlos, quizás más que medidas más que esperar y entonces ¿qué deberíamos de hacer de manera individual? ¿Cómo nos protegemos? Vaya, hay algunas recomendaciones por ahí de gente que dice que compres toda la gasolina que puedas y que la lleves en el baúl del carro, ¿verdad? Lo cual me parece... o sea, nada que ver. Eso no aplica. Un poco temerario porque cualquier chispita ahí, el carro explota, ¿verdad? Además que es una medida muy aún si no explotara el baúl... descabellada. Digamos, no es muy práctica. Como decía anteriormente, frente a una crisis de esta, realmente el margen de maniobra es bien pequeño. Quizá, una recomendación que se aplica a los hogares es que sean más cautelosos en gastar. ¿Verdad? Hay gente que es botarata y entonces estamos en un periodo de incertidumbre donde no hay que gastar a lo bruto, ¿verdad? Pero eso es para la gente que puede ahorrar, porque el que vive día a día, coyol quebrado, coyol comido, no le puedes decir, mira, ahorrar, ¿verdad? No pueden ahorrar, ¿verdad? O sea, a veces ni siquiera le alcanza para comer los 2 tiempos. Entonces no hay mucho que se pueda hacer realmente. O sea, ser austeros y prudentes podría ser las palabras a utilizar. Sí, pero ya la mayoría de la gente ya es austera por necesidad. O sea que eso aplicaría, digamos, a capas medias de ingreso medio para arriba. Para el pueblo. A los asalariados, El pueblo, realmente. Bueno, el pueblo realmente quizá ya no hay mucha diferencia, porque como siempre ha vivido fregado, ¿verdad? Y en crisis. Quizás no le... Pero bueno, sí le hace un poco más, ¿verdad? Porque aún la gente que ha estado fregada, la inflación es... La canasta básica sube, todo sube, ¿verdad? Está complicado. Es complicada la situación. 9:09, compañero, tenemos que finalizar. 9:09. Hey, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Hoy creo que hemos aprendido mucho. Nos imprime de una realidad que yo no sé, me parece que es igual que el COVID, ¿verdad? Que lo veíamos tan lejos y al final nos terminó alcanzando. Yo no sé si esto nos terminará alcanzando de una manera negativa muy pronto o si ya. Ya nos está alcanzando por los precios de los combustibles, pero lo que debemos de estar, expectantes es que nos puede afectar más, ¿verdad? Sí. Y esto pasa en las economías que dependen de importaciones. Otro día vamos a hablar con Carlos del famoso tema de desarrollar la matriz económica en el país, Tony, para ser productores, ¿verdad? Y consumir lo que producimos. Porque pero no, Diana, sí. ¿Cuánto venimos creciendo históricamente y no nos alcanza? Por eso te digo, es de hablar ese tema otro día, ¿verdad? Porque tenemos que ir migrando, deberíamos de estar migrando. No es solo el petróleo, o sea, todo está más caro, ¿verdad? Porque si solo fuera el petróleo, si el petróleo sube, todo sube. Todo sube. Pero aquí se conjugan los dos, digamos, las dos situaciones, ¿verdad? Porque todo había subido antes de que subiera el petróleo. Y encima sube el petróleo, es como llover sobre mojado, ¿verdad? Es un doble efecto. Así es. Bueno, saludos a José Batres. Él hablaba hace un momento, precisamente como usted decía, Carlos, el tema de cómo quitarle grasa al Estado, ¿verdad? Gracias por estar pendiente. Recuerde que la entrevista la puede escuchar a través de diferentes plataformas digitales como TuneIn y Spotify, Tony. Entre otras, ¿verdad? Y si no, ingrese a 360podcast.sb, el primer hub de podcast salvadoreños. Esta fue una producción de 360podcast.sb.